Bueno, se acaban las elecciones. Por fin, ya podemos respirar tranquilos de que no va a haber más campaña, no va a haber más temas de ataques de lado y lado. Pero nos quedamos con un nuevo presidente que es Abelardo. No, no es Abelardo, Abelardo de la Espriella. Sí, es el nuevo presidente de Colombia, es una persona que tiene un perfil muy curioso, muy particular. ¿Y qué vamos a hablar hoy en este video? Así que por favor, sírvanse un tinto y empecemos. Las elecciones pasaron este domingo, ya pues se supo que Abelardo quedó ganador, que obtuvo poco más de 12 millones de votos, tuvo una diferencia bastante interesante con Iván Cepeda de apenas 200 y pico mil de votos, aquí se las dejo, y que bueno, parte como tal el país en dos, más de lo que ya lo estaba, porque nunca había una diferencia tan estrecha entre un candidato y otro. No hay que negar que esta campaña fue bastante intensa, fue bastante llena de ataques, hubo muchas cosas que se discutieron y que se resolvieron de una forma no amigable, imaginarán, peleas, violencia, bodegas y un poco de despelote en redes sociales. Hay muchas cosas por debatir acá, ¿no? Empezando por decir que la campaña de Abelardo fue una campaña completamente distinta, una campaña que propuso una idea diferente de lo que se comunica a los votantes, no una campaña enfocada en solamente explicar propuestas, sino explicar una historia, contar un cuento de un país que él visualiza y que pues es reflejo de lo que representa la derecha en Colombia. Algo más tradicional, algo más enfocado en lo que se entiende por un modelo de familia de mamá, papá y los hijos. También pues un poco de lo que tiene que ver con la seguridad, que fue uno de los componentes principales de la campaña. También pues temas aparte como el tema de austeridad, que lo comentó mucho en su campaña, y bueno, sobre todo pues también el uso de nuevos métodos para poder comunicar sus ideas, mucho tema de redes sociales, mucho tema de tendencias a seguir, también uso de distintos símbolos como la camiseta de la selección, también pues la bandera, en fin, fue una combinación de cosas que permitieron al señor Abelardo imponerse en esas elecciones, para sorpresa de muchos, porque bueno, yo al principio pensaba que ni iba a pasar de primera vuelta, pero bueno, fue una tremenda impresión ver que sí lo hizo y que le supo competir a el candidato al gobierno que fue Cepeda. Y Cepeda, que puedo decir, una campaña que a pesar de que la consideraría correcta en el sentido de los métodos como la plaza pública, también como el tema de las entrevistas, de ser lo más transparente posible pues a la hora de explicar sus ideas, pues digamos que la forma que aplicó para eso pues no fue la mejor para esa campaña. Incluso ni siquiera se animó a ir a debates como si lo hizo Abelardo en su momento, y eso pues pudo haberle quitado muchos votos y a la vez evitado que muchas personas conocieran de primera mano sus ideas. Otras cosas que condicionaron de sobremanera a la campaña de Cepeda fue la pobre estrategia en redes sociales. Me explico. Es muy bonito hablar de cosas que les quieres prometer a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las comunidades afros, también a las personas que hacen parte de la rama de los LGBTI. Eso pues a pesar de que es muy importante y digamos quiere buscar la construcción de una sociedad más unida y más tolerante ante la diferencia, pues la forma correcta en estos tiempos no es solamente apostar a la plaza pública, apostar como al show allá en la tarima, sino también buscar que las redes, esos mensajes se puedan masificar y con un lenguaje más sencillo, porque no todo el mundo entiende pues lo que pasa en un discurso y no todo el mundo tiene como tiempo para escuchar un discurso de hora y media, 2 horas, 3 horas, pues más teniendo en cuenta que esa sociedad pues se ha vuelto más rápida, más orientada a inmediatez. Entonces como eso ha sido algo que nos ha permeado de diferentes formas cuando hemos visto Reels, cuando hemos visto otras redes sociales aparte de YouTube. Entonces obviamente no se puede pasar por alto esa estrategia. Y eso fue la principal falla de Cepeda. Aparte de no tener como la capacidad de hacer alianzas a tiempo. Porque en la primera vuelta pensaba que yéndose solo iba a ser una campaña muy fácil, pero ya cuando llegó la segunda y quiso
obtener más apoyo de distintos otros candidatos, como lo fue en su momento Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Claudio López. Ahí pues llegó un poco tarde. Sí, muchos votos se trasladaron a él, pero no fueron lo suficientes para poder ganar esa presidencia. Y también otra cuestión muy importante fue que no tuvo tampoco la capacidad de ser más agresivo, pues para responder ante lo que decía o hacía Abelardo, ¿sí? Porque a pesar de que uno no quisiera como ponerse en la posición de atacar, pues estas campañas hoy en día requieren mucho eso, como de atacar, de tener como la gallardía de contradecir y tener como los pantalones como para asumir ciertas posturas para, por así decirlo, seducir al electorado. Y eso sí fue lo que hizo Abelardo, que todo el tiempo estuvo relatando como una historia donde decía que el gobierno de Petro era patria miseria y que él era patria milagro y que por eso todos tenían que estar firmes por la patria. Firme por la patria. Eso sin duda fue pues algo novedoso, fue algo que aunque particularmente lo veía muy extraño, me pareció muy novedoso y me pareció muy inteligente de su parte y de su equipo de campaña, ya que no apostaron a lo mismo, no apostaron a que siempre se aplica la misma fórmula y se vieran resultados diferentes, nada que ver. Esta vez con más show, con más explicación como de propuestas fáciles para problemas difíciles, ha calado bastante bien en la sociedad y pues obviamente esto también responde mucho a un círculo vicioso que pasa casi en todas las democracias, ¿no? Que siempre hay problemas en un país, como en todos los países, no todo es perfecto, las cosas pues una que otra vez pueden ponerse duras, entonces pues ahí es donde mucha gente del populismo de izquierda, de derecha, viene y dice, no, yo soy el salvador, yo soy el que va a solucionar todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente cree que sí se puede y cuando llegan sí puede ser que cambien algunas cosas, otras no cambien mucho, otras se empeoren, en fin, esas son cuestiones que, bueno, hemos también visto como ejemplo en otros países como Estados Unidos, con Donald Trump, como recién en Argentina con Milei, como hemos visto también en Brasil con Bolsonaro, campañas que han sabido construir un relato de nosotros contra el enemigo, nosotros contra las élites, nosotros contra los que siempre han gobernado. Entonces todo eso sin duda ha construido pues este tema de pasar de un extremo a otro, de pasar de ciertas posturas extremas a otras posturas más extremas y el que sea más extremo va a terminar gobernando para que al cabo de unos 4 o 5 o 6 años, depende de lo que dure cada gobierno, salga y entre otro y así sucesivamente. Pues así realmente no funciona un país, ¿sí? Y es como uno de los principales mensajes que quiero que se lleven de este video, que un país, pues sí, es muy bonito que lo pinten para mejor en un discurso, pero cumplirlo es más exigente, ¿sí? Porque un país en 4 años, sinceramente, pues no se arregla, ¿sí? Es un proyecto a largo plazo, cada país es un proyecto a largo plazo y pensar de que viene un salvador y que va a curar todo, pues no va a pasar. Y esa es una reflexión no solamente para los que votaron por Abelardo, sino también para los que votaron por Cepeda y el petrismo, ¿sí? Que no se confíen en propuestas fáciles, que analicen, que las piensen, vean más allá del discurso. Pero yo los entiendo a los que votaron por Abelardo. Y también entiendo a los que votaron por Cepeda. Sí, el discurso realmente suena muy chévere, suena muy cautivador ver que se pinta un mejor país, del que pues dejó el antecesor, dejaron varios antecesores y que se pueden hacer mejor las cosas, ¿sí? Pero pues claro, vino un factor muy importante también en esta campaña y es el presidente Petro, sí. Ahí está el otro error de la campaña Cepeda, que el presidente Petro estuvo siempre metiendo la cucharada, siempre como intentando, ¿sí? Como buscando demostrar de mil y una formas que podía perder y que hizo todo para perder. No es por desmeditarlo, pero sí hizo todo para perder porque realmente no le dejó a la campaña de Cepeda
poder expresar sus propias ideas y que pudiera distanciarse de él, ¿sí? Que él pudiera, por así decirlo, hacer un alto y decir, bueno, yo a Cepeda lo dejo hacer campaña tranquilo, yo a Cepeda lo dejo hacer campaña pues como él quiera, y si nos toca aceptar una crítica, con gusto la aceptamos porque no somos perfectos, pero no pasó así. Y eso fue lo que pues también impulsó que pues esa metedera de cuchara de Petro en que el sistema estaba mal, de que las elecciones estaban pues con irregularidades, de que había fraude, de que había votos que no cuadraban, de que recién que iban a buscar escrutar nuevamente 30.000 mesas. Eso pues digamos que le favorece al otro candidato, que en este caso es Abelardo, ¿sí? Entonces eso es algo que realmente pues no le sentó bien a Petro ni a Cepeda, ni siquiera tampoco al petrismo en general, ¿sí? Porque claramente pues es un presidente que, como cualquier otro, genera amores y odios en el país, y pues como él no se mantuvo al margen, pues eso terminó empeorando este panorama. Otro error que a mi parecer también condicionó mucho la campaña de Cepeda para que perdiera fue su elección de la fórmula vicepresidencial, Aida Quilpué. Y no estoy diciendo que Aida Quilpué sea mala persona o que no haya aportado nada a su campaña, al contrario, sí la aportó, pero no lo suficiente para poder proyectarse más allá de los votos que naturalmente tomaría la izquierda. Porque hay que entender que no solamente las comunidades indígenas, las comunidades afro, las minorías LGBT y otras minorías votan. También vota mucha gente de la clase media, mucha gente que ya tiene cierto nivel de vida consolidado y que quieren aspirar a otra cosa, ¿sí? Y eso es algo que Cepeda no pudo vender con su fórmula. No pudo vender algo más pragmático, si se puede definir así, sino muy relacionado a lo que es la agenda ideológica, que pues no está mal, pero no fue, diría yo, la mejor opción. Cosa que sí pasó con Abelardo, con su elección de fórmula presidencial, el señor José Manuel Restrepo, alias el señor Burns, que sí, pues a pesar de que se parecen al señor Burns, fuera de bromas, es alguien que, a pesar de que tiene cierta mala fama entre distintas personas por su gestión en distintas universidades, porque él ha sido rector de varias universidades, a fin de cuentas sí aportó un perfil un poco más serio, más mesurado, que el que proyectaba Abelardo. Sí, que de pronto muchos dirán que es muy incendiario, que es muy de ir a los extremos, de un discurso muy fuerte, etcétera, pero que a fin de cuentas sí resultó mejor elección y que la ayudó en muchos tramos de la campaña y seguramente la va a ayudar en muchas de las etapas de su presidencia. Pero bueno, ya no queda más que desearle la mejor presidencia a Abelardo de la Espriella, que a pesar de que no es principalmente de mis afectos, es alguien que pues es nuestro presidente a fin de cuentas, que va a gobernar desde el 7 de agosto y que va a empezar a ejecutar políticas y que va a empezar a generar distintos cambios en las dinámicas del gobierno, y que bueno, dentro de 4 años podamos tener buenos resultados a pesar de que no sea pues del agrado de muchos de la izquierda, que de la derecha tampoco de pronto tendrá muchos fanáticos, pero que pues a fin de cuentas pueda gobernar bien, que pueda generar un crecimiento en el país en todo sentido, un crecimiento económico, un crecimiento en infraestructura, un crecimiento en la forma de hacer debate, a pesar de que él en la campaña no lo demostró, pero pues bueno, una cosa es estar en campaña, otra cosa completamente diferente es gobernar, cuando tienes que responderle tanto a tus electores como a la otra parte de Colombia, porque pues fue una votación muy reñida, como les dije al principio, una diferencia muy pequeña. Entonces pues es un reto grande, y ahí también viene la otra reflexión importante de este video, y es que los que votaban por Abelardo, por favor, pues sean críticos ante lo que él haga o no haga, ¿sí? Porque muy bacano que él sea el nuevo presidente, pero eso no implica que los que votaron por Abelardo pues tengan que ser un comité de aplausos. Tienen que ser alguien importante en el debate político, importante a la hora de definir políticas. No solamente buscando
contrariar al que piensa diferente, sino también que se entienda que hay cosas que no están bien, que no podrían estar bien y que pues necesitan mejorar para el bien de todos, no solamente para el bien de una mitad de Colombia. Y aquí también entra una reflexión, pero ahora para los que votaron por Cepeda. Y es que a pesar de que Cepeda perdió, no significa que sean irrelevantes en el debate. Son bastante relevantes, son alguien a los que van a tener muy en cuenta a la hora de tomar distintas decisiones, a pesar de que digan que la derecha va a querer izquierda. No, no creo. No creo, porque es que es una mitad de Colombia. No es un 80% de Colombia, no es un 100% de Colombia que piensa así, es la mitad. Es un aspecto a tener muy en cuenta. Estamos en una sociedad que a fin de cuentas está muy polarizada hoy en día y que pues va a querer tirar cada uno por su lado, pero entender que pues a pesar de que se quiera tirar del carro pues para cada lado por aparte, hay que de alguna forma llegar a consensos, ¿no? Llegar a como a entender de que no se gobierna si no se está en el poder, sino que también se gobierna desde la oposición. Y ya con eso cierro este capítulo donde estuve hablando durante varios videos de las elecciones. Esperemos cómo le va a ese gobierno y cualquier cosa surgirá un nuevo video respecto a ello. Pero bueno, por ahora quiero preguntarles qué piensan al respecto de esas elecciones, qué piensan al respecto de lo que pasó en sus familias. Pues por favor díganmelo en los comentarios. Y también si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse y denle click a la campanita para que estén pendientes de cuando subo un nuevo contenido. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.